Boa tarde. Muito obrigado Ana, Monique, André. Es para mí un honor. Disculpen que voy a hablar en otra lengua colonial, no el portugués, sino el español. Voy a hablar despacio. En todo caso, les pido, por favor, que si hay algo que no comprenden, me interrumpen y conversamos. Pero la profesora Ana puede ayudar a traducir en todo caso. Y después, cuando abramos la parte de la conversación, el intercambio, no comprendo el portugués, así que ustedes hablen en portugués tranquilamente y mismamente si él no comprende algo, pregunto, ¿sí? Bueno, eso. Estoy muy agradecido por la invitación. Es un honor para mí. Es un lugar muy movilizador estar acá, tomar conciencia de que estamos en una de las primeras y más graves venas abiertas de América Latina, que estamos en una zona colonial de saqueo y de sacrificio, que Ouro Preto ocupa históricamente, geográficamente, epistémicamente, el mismo lugar que Potosí, como lugar de emergencia de la gran catástrofe en la que estamos sumidas como especie habitante, cohabitante y presuntamente responsable por la vida de la tierra y en la tierra. Estamos efectivamente en una de las más profundas, dolorosas venas abiertas. Ouro Preto, la zona de Minas Gerais. Y también estoy muy conmovido por el hecho de que esta serie de conversas fue abierta por uno de los grandes sabios y maestros que tenemos, don Ailton Krenak, de quien aprendemos mucho y respecto al cual ya les pido disculpas porque lo que yo voy a hablar seguramente va a ser decepcionante respecto a lo que ya planteó Ailton. Entonces, eso. Lo que quería compartir un poco como disparador para que después conversemos, intercambiemos ideas, le puse un título así provisorio que te puedo decir no estoy contento con ese título, pero como no hice tiempo para hacer otra cosa, es este título. Mineraloceno, la era de la gran catástrofe. Minería colonial, violencia extractivista y devenir apocalíptico del mundo. Esa es un poco la idea de lo que quiero conversar. Me parece muy atinado y apropiado poner el tema de la catástrofe como un gran tópico para pensar esta serie de conversaciones, porque creo que la catástrofe es lo que marca histórica, política, antropológica y geológicamente la naturaleza de la era en la que estamos viviendo. Vivimos una temporalidad signada por la catástrofe. El mundo que habitamos está marcado por la catástrofe. La catástrofe ocupa la cotidianeidad y la generalidad de nuestro mundo de vida. Estamos hablando también de que esa catástrofe tiene aspectos multidimensionales. No hay aspecto de la vida social, de la vida individual, donde no podamos encontrar síntomas
de la catástrofe, como dolor, como sufrimiento, como muerte, como injusticia. Y esa lógica de cotidianeidad, generalidad y multidimensionalidad de la catástrofe hace a una dinámica de rutinización de la catástrofe. Vivimos un mundo donde las catástrofes se suceden una a otra. Y es una acumulación de dinámicas de violentamientos de la vida, de violentamientos de la justicia, del derecho a existir, que no logramos terminar de procesar esa vorágine y esa dinámica catastrófica en la que estamos. Hablamos de un tiempo marcado por la globalización de la catástrofe, y esto significa que lo catastrófico adquiere dimensiones globales, pero también habla de la globalización como evento catastrófico. Cuando hablamos de globalización, nos estamos refiriendo específica y directamente a la mundialización del Occidente como proyecto y modelo civilizatorio que se impone como presuntamente universal, como el destino de la naturaleza humana, como modelo único de desarrollo para todos los pueblos, para todas las culturas. Mundialización de Occidente implicó y sigue implicando la cancelación, la subalternización y la asimilación hegemónica de la vasta, incluidas los pueblos de las especies humanas que habitan la Tierra. Occidente refiere a la colonialidad y modernidad como un patrón de poder que se estructura en torno a la articulación de colonialismo, capitalismo y patriarcado. Y eso es lo que está en las raíces de la catástrofe moderna. La modernidad como catástrofe, como decía Ayrton en la fala inaugural de este ciclo. La modernidad como evento catastrófico global compuesto por una diversidad de múltiples catástrofes unificadas en sus raíces y retroalimentadas por los efectos escalares entrópicos que nosotros hoy vemos, ¿no? Crisis del clima, crisis de los ciclos de agua, crisis de los ciclos de nutrientes, de la vida y del sentido de la vida. Esa catástrofe nos da cuenta, ¿no es cierto?, en definitiva, de la magnitud, la profundidad y la gravedad en la que ha sido afectada la vida en la Tierra, y la Tierra como sistema vivo. Estamos hablando de una erosión y degradación de la Tierra como una gran comunidad de comunidades convivientes, porque eso es lo que es la Tierra. Cuando hablamos del planeta Tierra, en el más profundo sentido científico tenemos que tomarlo no solamente como un planeta vivo, no solamente como un planeta viviente, sino como una gran comunidad que contiene a las comunidades de vida, bióticas, humanas y no humanas, que hacen a la vida. La vida no es un atributo ni de individuos ni de especies. La vida es lo que emerge de las relaciones entre seres convivientes. Y es eso lo que ha sido afectado. Es eso el carácter catastrófico. El carácter catastrófico es de la degradación de esos procesos relacionales que hacen al sostenimiento de la vida en común, de la vida como bien en común, de lo que nos une, de lo que nos integra, de lo que nos hace, digamos, compartir el ser seres convivientes. Esa descomposición del mundo de la vida implica por lo menos 4 grandes dimensiones. Una crisis ecológica, que es la crisis de la habitabilidad de la Tierra. La Tierra va perdiendo su capacidad de contener y de generar refugios de vida a todas las especies. Donna Haraway dice: esta época es una época donde muchas especies, son muchos pueblos humanos, pero también muchas especies no humanas están perdiendo refugios.
Somos migrantes que buscamos refugio y que no tenemos refugio, contención de la vida, espacio vital. Hay una crisis también de la subsistencia, que es decir, crisis propiamente no ecológica ya, sino también económica, en el sentido económico de lo que nutre a los cuerpos, lo que sostiene la vida, las energías vitales que hacen posible la vida de los cuerpos. Pero hay una crisis también, o una dimensión política de la crisis que hace a la degradación de la convivencialidad de las sociedades específicamente humanas. No estamos viviendo apenas una crisis de la democracia, no estamos viviendo apenas una crisis del sistema representativo, electoral, del sistema de justicia, del sistema de gobierno. Estamos viviendo una crisis de la convivencialidad, es decir, una degradación de la conciencia de nuestra pertenencia a una comunidad de vida, a integrar una comunidad política. Y finalmente, la catástrofe se manifiesta como crisis de la humusidad. Digo humusidad que es lo referente a lo específico de la condición humana. Somos humus, somos parte de la tierra, pero somos la parte más frágil y más sensible de la tierra. Entonces, la crisis de humusidad hace referencia a una enfermedad de la piel, es decir, a la erosión y a la pérdida progresiva de la sensibilidad vital. Hace referencia a una discapacidad creciente para percibir y sentir el flujo de la vida, la red de las vincularidades que nos hacen formar parte de una red de vida. Es una discapacidad que se manifiesta en la incapacidad de responder por el sentido de nuestras vidas. No sabemos de qué vivimos ni para qué vivimos. Eso es la pérdida del sentido vital. Entonces, la dimensión de la catástrofe implica justamente el hecho de que esta dinámica de catástrofes que se inicia con la modernidad va generando un proceso de insensibilización vital. Y la catástrofe, como crisis de la vida, nos pasa a tal punto que quienes hablan de catástrofes son tomados por locos, y quienes niegan la crisis son los racionales. La idea de la pérdida de la sensibilidad vital es que nos está hablando de un proceso de degradación de los flujos vitales. Perdemos conciencia y noción de cuáles son los elementos principales, los vínculos principales de los cuales depende nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del valor del agua, cuando hablamos del valor del aire, del suelo, de las semillas, de los alimentos, de la crianza, del cuidado, del cariño, del afecto, muchos de los bienes que pasan predominantemente por manos y cuerpos femeninas, de la producción del alimento, de la educación, de la transferencia intergeneracional de los saberes vitales. Todas esas funciones, todas esas tareas, todos esos bienes y servicios que están en manos de mujeres, que están en manos de campesinas, campesinos, de pueblos originarios, pareciera que no estamos hablando de cosas con valor. Pareciera que no estamos hablando de cosas insignificantes para este mundo. Son tareas insignificantes, son bienes insignificantes, son bienes
ontológicamente degradados y devaluados. Antes que política y económicamente devaluados, hay una devaluación ontológica. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de un contexto de catástrofe. Y nos acostumbramos a eso. La catástrofe de la pérdida de la sensibilidad vital hace que, siendo seres terrestres, vivamos como seres extraterrestres. Que aunque sabemos que somos tierra, que venimos de la tierra, que hoy la ciencia moderna contemporánea, desde Charles Lyell en el siglo XIX, entre comillas, el padre de la geología, desde Darwin en adelante, que sabemos que la especie humana hace parte del proceso de coevolución de la materia viva en la Tierra, que somos seres terrestres, aún así no nos sentimos tierra. Vivimos como si fuéramos seres extraterrestres en el sentido de que nos sentimos y nos tratamos a la Tierra desde la superioridad, desde la exterioridad y la instrumentalidad. Crisis de la sensibilidad vital es pensar que es ser racionales a partir de una relación de explotación con la Tierra. Pensar el desarrollo como explotación es eso, la crisis de la humosidad. Entonces, hay un proceso donde la crisis de la vida en la Tierra ha seguido un proceso de negación, de minimización, de institucionalización, y hoy estamos en las etapas de normalización, naturalización y banalización de la crisis. ¿Cuándo se empezó a hablar de la crisis de este sistema? Mucho tiempo atrás. Pero solo para tomar una referencia, hoy estamos viviendo a 50 años donde la crisis ecológica global adquiere una conciencia política global. Estamos a 50 años de la primera cumbre de la Tierra. Estamos a 50 años donde un informe que llevó por título Los límites del crecimiento decía que este curso de crecer y de imaginar una vida de crecimiento y de consumo continuo como forma de pensar el bienestar humano nos llevaba a la muerte y a la destrucción y a la autodestrucción. Estamos a 50 años de eso y vivimos como si fuéramos en un momento de amnesia, y más que de amnesia, de anestesia. Seguimos pensando que el bienestar tiene que ver con niveles crecientes de producción y de consumo. Por eso seguimos pensando que lo racional es que el oro vale más que el agua. Y cuando decimos el agua vale más que el oro, nos decimos, qué gente loca, qué gente estúpida, qué gente irracional. Son fundamentalistas. Los que dicen el agua vale más que el oro son fundamentalistas y no podemos hablar con ellos. Eso es lo que se nos dice. De este tipo de crisis estamos hablando, de este grado de naturalización de la catástrofe estamos hablando. Naturalización de la catástrofe es acostumbramiento a un régimen necrótico, a un régimen que enferma y que mata, produciendo las condiciones de subsistencia. Antes que 1972, Eric Hobsbawm, en 1949, él escribía en uno de sus libros La Edad de los Extremos. 1949. Vivimos en un mundo transformado por un desarrollo económico y tecnocientífico que ha dominado los últimos 2 o 3 siglos. Sabemos que esto no puede continuar hasta el infinito. El futuro no puede ser una continuación del pasado. Hemos llegado a una crisis histórica terminal. Las fuerzas generadas por la economía y la tecnociencia son ahora lo suficientemente poderosas como para destruir el medio ambiente, es decir, los fundamentos materiales de la vida humana.
nuestro mundo arriesga una explosión o una implosión. Esto debe cambiar. No sabemos a dónde vamos. Sin embargo, una cosa es clara. Si la humanidad quiere tener futuro, ese futuro no puede ser la prolongación del pasado o del presente. Eso lo dijo en 1949. Después de haber visto y vivido la gran catástrofe. Hiroshima, Nagasaki. Toda la inteligencia y las capacidades humanas malversadas, mal invertidas en la capacidad de destrucción. En 1972 también, junto a la cumbre en Estocolmo, y después de que suena esa voz de alarma, una de esas, entre comillas, digamos, la primera voz global de alarma, donde las élites mismas del norte se dan cuenta de que no podíamos seguir imaginando un mundo de crecimiento infinito, ahí entonces empiezan a surgir voces donde advertían el sentido de destructividad que estaba inherente a esa dinámica de crecimiento infinito. En ese momento se hizo un conversatorio, así como esto que están organizando acá, y había gente muy distinguida. Se hizo un conversatorio para discutir sobre qué significaba esto de los límites del crecimiento. Después eso fue publicado, eso se hizo en la Universidad de París, fue publicado después por un librito que llevó el título de Ecología y Revolución. Allí participaron, entre otros, el presidente entonces de la Comunidad Económica Europea, el presidente del Sindicato de Trabajadores Franceses, de ese momento Edmond Maire, Edgar Morin, Herbert Marcuse, entre otros. Herbert Marcuse hablaba en ese momento de decir que el desarrollo, que es el desarrollo del capitalismo, es genocidio y terricidio. Terricidio en el sentido de que lleva a la destructividad de la Tierra como sistema vivo. Edgar Morin ahí hablaba de la emergencia de la conciencia ecológica de 1972. Él decía, esa conciencia ecológica es el descubrimiento de que el actual sistema de crecimiento industrial tiene un carácter fatal. Si lo dejamos que siga creciendo como naturalmente crece, eso nos lleva literalmente a la muerte. Ese crecimiento tiende a aniquilar los ecosistemas por una explotación insensata, tiende a asesinarlo por medio de la inoculación de veneno en sus fuentes vivas, el agua, el aire, la tierra. O sea, sabemos esto. Tenemos plena conciencia de esto. Pero sin embargo, no solamente nos vemos incapacitados de actuar, sino que al contrario el mundo ha pasado a una dinámica de aceleración, de intensificación y de normalización. Es decir, vivimos en un mundo donde pasó Mariana, donde pasó Brumadinho, donde pasaron los incendios de Australia, los incendios de la Amazonía, los incendios de California, donde verano a verano se cumplen, se registran récords de temperatura de calor, donde en cada momento, en cada estación, tenemos estos registros de eventos meteorológicos extremos y seguimos en ese mismo curso. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de la naturalización de la catástrofe.
Y por eso me parece que es como la dimensión más crítica de la catástrofe en la que estamos viviendo. Porque me estoy refiriendo a un fenómeno político que tiene que ver con la ataraxia, la incapacidad de sentir y de reaccionar ante esto. Porque si tomáramos nota de la gravedad de la situación en la que estamos viviendo, estoy seguro que atinaríamos a reaccionar. Pero la ataraxia es eso. Es no solamente amnesia, es no solamente anestesia, sino incapacidad de simplemente tomar dimensión de la gravedad de la situación en la que hablamos. Cuando hablamos de naturalización de la crisis, me parece que desde las ciencias, sobre todo desde las ciencias del norte, se ha creado un concepto que viene a funcionar como un dispositivo ideológico de naturalización. Me estoy refiriendo al concepto de antropoceno. En verdad, el concepto de antropoceno creo que es sumamente importante, pero solamente si lo ponemos entre comillas, entre aspas sería, para indagarlo exhaustivamente y críticamente. Pero en principio nació como un discurso que puede ser funcionalizado como una operación de encubrimiento de los orígenes de la violencia y de naturalización de la violencia. Antropoceno es una voz que se fue consolidando entre los geólogos. En el año 2000, Paul Crutzen y Eugene Stormer escriben un texto que hablan del antropoceno, una nueva era geológica. Eugene Stormer, que es un biólogo marino, investigador de las diatomeas, ya empezó a hablar de antropoceno en algunos textos de fines de los 80, pero escribe ese texto con Paul Crutzen, que es un químico atmosférico, premio Nobel de Química, que en el año 93 o 95, no estoy seguro, pero por ahí gana el premio Nobel de Química justamente por descubrir el problema del agujero de ozono, qué lo provocaba, etc. Pero bueno, ellos dos en el año 2000 escriben un texto y hablan de una nueva era geológica, una nueva era que ellos llaman antropoceno. Es decir, una nueva era geológica donde el antropos, la humanidad, habría provocado una transformación en el conjunto del sistema geológico. Y esa transformación es una transformación crítica. Ellos refieren principalmente al cambio de la composición química de la atmósfera, a la expansión inusitada del dióxido de carbono, del metano, del dióxido de hidrógeno, de otros gases de efecto invernadero que producen lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, el fenómeno, entre comillas, del calentamiento global y de la crisis climática, porque el calentamiento global no es, digamos, sí, aumente, no, es una crisis climática que tiene que ver con la alteración de todas las regularidades climáticas, de la temporalidad de las estaciones, ¿no? Y que eso significa una alteración de todos los ritmos de la vida, de los ritmos de procreación, de fecundación, de especies vegetales, de especies animales, ¿no? Entonces, no es solamente que aumente el clima, bueno, no importa, que es un poquito más de calor, como decían los negacionistas. Es un fenómeno extremo que está vinculado también a la acidificación de los océanos, que está vinculado también a los crecientes problemas de productividad de la agricultura, de la producción de alimentos. Y es un problema que está vinculado también a la fuerte erosión y pérdida acelerada de la biodiversidad. Y otro de los problemas que ellos constatan es la expansión e intensificación de químicos naturales y sintéticos
que tienen efectos tóxicos sobre distintos aspectos de las tramas de la vida, en el ámbito vegetal, en el ámbito animal y también, por supuesto, cuando hablamos de los animales nos tenemos que incluir nosotros ahí. Entonces, para ellos el antropoceno es eso. Es decir, la huella humana sobre la Tierra es una huella que la verdad no da para enorgullecernos, sino más bien es motivo de vergüenza, ¿no? Es una huella de la destructividad, de la toxicidad, de la contaminación a gran escala producida. Ahora, ¿por qué digo que esto es un dispositivo de naturalización de la violencia? Porque justamente me parece que hablar de que el hombre provocó esta destrucción implica una antropología imaginaria que desconoce, deniega y es irrespetuosa de la diversidad de pueblos y culturas. No todos los pueblos provocaron el cambio climático, la radioactividad, la contaminación con plástico, la acidificación de los océanos, el uso de agrotóxicos para producir alimentos. Muchos otros pueblos generaron muchas otras formas de vida, donde no hablamos necesariamente de impactos negativos, sino al contrario. Me gusta hablar de, por ejemplo, un antropoceno amazónico que ha sido desconocido por estos geólogos. Todos sabemos ya hoy que la Amazonía es una gran selva cultural, florestal, tropical, húmeda, que es cultural, tropical, húmeda. Es una co-creación, es un fenómeno agrocultural. La Amazonía no es algo de la naturaleza en sí, sino que tiene que ver con un jardín que fue cultivado, criado, producido, coproducido por los pueblos que habitaron ese territorio. Hoy mismo, ya con las tecnologías satelitales, se están descubriendo la vasta cantidad y diversidad y complejidad de formas de vida humanas que había ahí en la Amazonía. Se están descubriendo ciudades enteras en un territorio que se consideraba convenientemente deshabitado, inhóspito, porque la leyenda del hombre blanco piensa eso. La naturalización que hay en el discurso del antropoceno es que nosotros somos una especie naturalmente depredadora, somos una especie naturalmente egoísta. Nuestro desarrollo se hace a costa de la tierra, a costa de los otros y a costa de los... Pues, bueno, no discutas porque si querés desarrollo, si querés computadora, tenemos que desmatar, tenemos que explotar, tenemos que extraer recursos, tenemos que quemar petróleo. Un único modelo de desarrollo, una única matriz de relacionamiento se impone como si fuera lo intrínseco a algo así que llamamos la naturaleza humana. Entonces, eso implica la naturalización de la violencia e implica la pseudo-universalización de un destino de la humanidad que piensa en términos evolucionistas, o sea, eurocéntricos, coloniales, patriarcales, diciendo, bueno, hay un único curso y el destino de la humanidad es, ¿no es cierto?, como decía Hegel en el siglo XIX, en 1821, en la filosofía del derecho, ¿no? La historia va de Oriente a Occidente y donde los pueblos occidentales eran la cumbre de lo humano. Y entonces de ahí Hegel decía, bueno, los pueblos americanos, indígenas, están bastante más atrasados en la curva del desarrollo y los pueblos africanos ni cuentan.
son todavía como un momento de bestias. Él dice, son los pueblos sin historia. Esa idea evolucionista, eurocéntrica, colonial, es la que está embutida en la noción de antropoceno. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el antropos del antropoceno? Entonces, preguntarnos quién es el antropo del antropoceno nos lleva a desnaturalizar la violencia y colocar la violencia no en el suelo óptico de la naturaleza humana, sino en el campo que le corresponde, es decir, el campo de la historia. ¿Cuándo, cómo, por qué, quiénes, bajo qué circunstancias determinados seres humanos adquirieron prácticas violentas? Y hicieron de la violencia el nervio principal de la matriz de relacionamiento con otros seres humanos y con los otros seres vivos no humanos. Es ahí que empieza, ¿no es cierto?, la idea de que cambiar la idea de antropoceno por mineraloceno. En el sentido de que lo que provocó la gran catástrofe es la minería colonial. La minería colonial que nace a partir de un gran evento catastrófico que tiene que ver con la invasión, invención, colonización de esto que se llamó la entidad América. Como dicen Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein en un texto emblemático de 1992, el concepto de americanidad, ellos decían, el mundo moderno no nace sino a partir de América. América es la entidad geosocial que da lugar a la constitución de esto que llamamos el mundo moderno. El capitalismo, el Estado, incluso Europa son posteriores, son efectos posteriores del proceso de conquista y de colonización de América. No había Europa, no había Estado, no había mercado, no había capitalismo, no había blancos, negros e indios. La idea de raza es un proceso y una tecnología de disposición, de control y de explotación de pueblos racializados que se construye en el acto de conquistar y de explotar. Entonces no hay una minería universal. Estamos hablando no de la minería como una práctica social cualquiera que extrae minerales para producir bienes, recursos, herramientas útiles, sino que estamos hablando de la mina del conquistador, que es una nueva y extraña forma de hacer minería y una nueva y extraña forma de apropiación y producción territorial, donde la producción territorial no está orientada a construir hábitats. El conquistador no ve el territorio como la zona donde va a ir a vivir y va a tener hijos o nietos. Para el conquistador, el territorio es simple y llana zona de saqueo, zona de sacrificio, zona de exterminio. Solo vale por lo que puede ser extraído y expoliado. Su economía no es de producción de crianza, sino de expolio y de depredación. Se trata de una minería que genera una dinámica necroeconómica. Necroeconómica en el sentido de que impone la lógica del valor de cambio por sobre del valor de uso. Esto que hablábamos. El agua vale menos que el oro. Es eso. Es pensar que nosotros vivimos del dinero y no de la tierra, no del aire limpio, no del agua pura. Entonces, la conquista marca un régimen de prácticas donde la violencia, como medio de conquista y como forma de apropiación y de control territorial, tiene un papel central, clave. George Cunningham, en un texto de 1972 también, cuando él habla la cuestión de la ecología, la técnica o la vida, él dice:
Al identificar progreso de conquista del mundo, los hombres de hoy se encontraron contemplándose cada vez más no como los habitantes de la tierra, sino como sus propietarios. Esa es una gran inversión, y lo que llamamos una gran fractura geometabólica que da lugar a lo que vamos a llamar el extractivismo como un nuevo régimen geometabólico. Pensarnos no como habitantes de la tierra, hijos de la tierra, sino como propietarios, dueños y explotadores de la tierra. Eso nace en las minas de Potosí, eso nace en las entrañas de Ouro Preto. La lógica de la conquista implicó un uso inconmensurable de la violencia. José Carlos Mariátegui, en 1921, en los 7 ensayos sobre la economía peruana, él dice: la conquista fue una tremenda carnicería. Los estudios geológicos y antropológicos hoy nos permiten constatar eso. Fue la Primera Guerra Mundial. 1492, la Primera Guerra Mundial. Miren, ¿cómo estamos tan mal educados que decimos, bueno, hay una Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y decimos eso con total naturalidad y normalidad, como que está eso, normalizado, naturalizado. No son guerras mundiales, son guerras intraeuropeas e interimperialistas. La primera, única y verdadera guerra mundial tiene fecha de origen y no tiene fecha de terminación. Fue una guerra contra los campesinos en Europa. Fue una guerra primero, antes que con los campesinos, contra las mujeres. Guerra de la Inquisición contra las mujeres llamadas brujas, para expropiarlas de sus saberes de crianza, de cuidado, de reproducción, saberes vitales, que el varón, reconfigurando el patriarcado y dando lugar a lo que Rita Segato llama este patriarcado de alta intensidad, el patriarcado de la modernidad, expropia de las mujeres para concentrar y hacer, ¿no es cierto?, de la medicina un saber eminentemente masculino. Las mujeres fueron el primer territorio de la tortura. Hay textos emblemáticos sobre esto: Caroline Merchant, La muerte de la naturaleza; María Mies, Patriarcado y capitalismo; la gran Silvia Federici, Calibán y la bruja, nos habla de esto. Una guerra contra los pueblos que viven del cultivo de la tierra, del cuidado de la tierra, una guerra contra las mujeres, una guerra contra los pueblos conquistados, una guerra contra los pueblos esclavizados. Geógrafos Lewis y Maslin, ellos hicieron una indagación ahí sobre lo que ellos llaman la conquista como una gran matanza. Hoy las estimaciones más fiables de lo que significó el genocidio de la conquista hablan de 54 millones de muertos, víctimas de la conquista. América perdió el 90% de la población. 12 millones de cuerpos comercializados como carne humana viva, trasladados desde África hacia América como fuerza de trabajo forzado. En términos proporcionales, era el 10% de la población mundial lo que fue masacrado, asesinado. La Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas, que eran el 3% del total de la población mundial de esa época. La violencia del conquistador quedó impresa en un registro geológico. Es lo que los geólogos llaman el pico Orbis, y marcan en 1610. Hay un descenso del dióxido de carbono que marca su mínimo histórico a lo largo de todo el Holoceno, que es la última era conocida de los últimos 13.000 años. Tenía más o menos, el dióxido de carbono venía más o menos en los mismos niveles
y hay un pico para abajo en 1610. La explicación más razonable que dan los geólogos es eso: la pérdida de la agricultura por la mortandad provocada por la masacre de la conquista generó una expansión de las florestas que significó la captura de oxígeno, ¿no? La captura, perdón, del dióxido de carbono, y que marca ese pico Orbis. De eso estamos hablando cuando hablamos del carácter catastrófico de esa conquista. Ahora, la conquista fue efectivamente un evento catastrófico, pero no fue solo ni principalmente por los impactos, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando, inmediatos, que fueron, como digo, terribles, sino que también fue catastrófico porque ahí, en términos de los efectos de estructuración y de larga duración que se produce ahí, la zona de la mina y la zona de plantación, como zona, digamos, de práctica de violencia y del uso de la violencia como medio productivo en el sentido de esta necroeconomía que destruye los medios de vida, las fuentes de vida para extraer valor abstracto, se empiezan a naturalizar y a institucionalizar. La mina y la plantación, así como la violación, son las prácticas sistemáticas a través de las cuales se empieza a regimentar un nuevo régimen metabólico, una nueva matriz de relacionamiento. La violencia se instituye en prácticas y se naturaliza en los cuerpos de los sujetos violentadores. Cuando hablamos de extractivismo estamos hablando de eso, de ese tipo de prácticas que usa el territorio como una forma, de una forma extractiva y de expoliación. Fíjense, quienes primero hablan de extractivismo son dos historiadores, estoy buscando dos historiadores de historia ambiental latinoamericana, Nicolò Gligo y Jorge Morello, que hablan de expolio como la forma típica de uso y de apropiación territorial que usa el conquistador. Dice, el término expoliación está íntimamente ligado a la historia postcolombina de América Latina. Antes y después de Colón es el contraste entre la cultura de los pueblos que habían aprendido a vivir ecológicamente sanos versus un desarrollo minero, extractivista y deteriorante que no se preocupaba por la conservación de los recursos. 1980, la primera vez que se usa el concepto de extractivismo, y lo hace referencia a la economía política del conquistador. Sigue así: en el periodo de la conquista, la forma en la que América fue ocupada por los nuevos dueños, entre aspas, se basó en dos falacias fundamentales. Primero, la creencia de que tanto la cultura como la tecnología de los pueblos sometidos eran inferiores, y segundo, que los recursos del nuevo continente eran prácticamente ilimitados. El problema es que estas dos creencias, estas dos falacias, siguen estando vigentes, siguen estando presentes. Gobiernos de izquierda y de derecha creen que los campesinos y los indígenas son una cultura atrasada, que su tecnología es primitiva, que esas formas de vida están en el pasado, que son una anacronía, que tenemos que respetarlos, pero allá ellos, listos. Y siguen creyendo que los recursos del continente son ilimitados. Siguen creyendo que nos desarrollamos a costa de explotar los recursos.
que la explotación es la tarea de gobernar. Los de izquierda dicen, bueno, pero vamos a redistribuir mejor. ¿Cómo puede ser que pensemos la justicia social de espaldas a la madre tierra? ¿Cómo puede ser que creamos que la explotación de la tierra no se va a volver también en alguna forma como violencia contra los cuerpos? El extractivismo entonces hace referencia a una matriz de poder. A una matriz de poder que se configura en torno a la forma mina y a la forma plantación, a la planta y a la violación como mecanismo de control de las poblaciones subalternizadas. Una matriz de poder que implica el latifundio, la concentración del agua y de la tierra, el despojo masivo como contracara de esa concentración, el uso sistemático del trabajo forzado, ya sea el régimen servil, el régimen de esclavitud o el régimen asalariado. Trabajo forzado implica una economía donde la población que produce y que trabaja es excluida de los beneficios de la producción. La producción no está para abastecer las necesidades vitales de la población que trabaja ese territorio, sino para abastecer los requerimientos del mercado mundial. E implica un régimen de uso sistemático de la violencia como medio de producción. Eso es el extractivismo. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza humana. Tiene que ver con un hábitus conquistúal que se fue estructurando a partir de la consolidación de la forma mina y de la forma plantación. Y el desarrollo de Occidente es la expansión de las zonas de mina y de las zonas de plantación como zonas coloniales para abastecer los centros de las metrópolis donde concentran el procesamiento industrial y el consumo privilegiado excedentario del mundo. La colonia sigue siendo el medio de abastecimiento de ese gran subsidio ecológico, económico y político que cuesta vidas humanas y no humanas para sostener el privilegio de élites violentas que se erigen como las dueñas del mundo. En el siglo XVI se llamaban bandeirantes, adelantados. Hoy tienen el nombre de grandes corporaciones. Pero esos son el gran mineraloducto virtual que desmata nuestras florestas y que sostiene los privilegios de minorías blancas predominantemente masculinas del norte. Entonces, este régimen extractivista nos está depredando la vida y está sosteniendo un mundo donde la injusticia, incluso la injusticia social, está completamente institucionalizada e invisibilizada. En nombre de la justicia social, muchos gobiernos siguen expandiendo las fronteras extractivistas, siguen expandiendo las fronteras y las zonas de mina y las zonas de plantación. Lo que en el siglo XVI era la caña de azúcar, bueno, hoy se ha diversificado, ¿no? La palma aceitera, es la soya, son los monocultivos de eucaliptos. Es eso. Es pensar la tierra como un botín de guerra. Para ir cerrando, quisiera decir dos cosas. Uno es que esta violencia, que es intrínseca a este régimen extractivista que es el metabolismo de este patrón de poder mundial, no solamente produce efectos en los territorios y los cuerpos que son objeto de esa violencia,
sino que esta violencia también produce efectos ecobiopolíticos a nivel antropológico. Rita Segato habla, ¿no es cierto?, de una pedagogía de la crueldad, en el sentido de que el conquistador o el patriarca necesitó adiestrar a los dominadores en una pedagogía de la crueldad. Hay que aprender a ejercer esa violencia y no sentir nada. Como contraparte, Michael Taussig, un antropólogo que también estudió el ciclo extractivista de la zona del caucho, él habla, ¿no es cierto?, de la pedagogía del terror. Dice, ¿cómo fue que poquitos puñados de blancos, portugueses y españoles lograron imponerse sobre grandes pueblos acá? Podríamos considerar muchos factores y variables, pero lo principal es esa economía del terror que instala, ¿no? La pedagogía del terror que implica ese temor hacia un ejercicio excedentario de violencia. Entonces, a lo que iba es que la violencia no es inocua a la condición humana. La violencia nos deshumaniza. La violencia va erosionando nuestra sensibilidad vital. La violencia no solamente del extractivismo, no solamente genera estos efectos oncológicos, el cáncer que se produce, que prolifera por los agrotóxicos, por los metales pesados, por todo lo que quieran, sino también produce efectos ontológicos. Nos vamos acostumbrando a niveles de violencia. Vamos desaprendiendo esas palabras de cuidar, criar, cultivar, y pensamos que lo racional es explotar, desarrollarnos, crecer, consumir, explotar. Entonces, por eso digo que esta forma de minería, la minería colonial, está en los orígenes de esta era de la catástrofe. Si nosotros queremos parar la catástrofe, no hay forma de continuar con este modelo de minería. No podemos seguir expandiendo una economía de plantación y una economía minera. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos que dejar de hacer minería. Estamos acá, ¿no? Y siempre me dicen, yo en mi propia universidad también, usted está en contra de los ingenieros en mina, en contra de los... No quiero que tengan trabajo, por supuesto, necesitamos geólogos, necesitamos ingenieros. Tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, como somos seres terrestres, somos seres mineralógicos. Somos minerodependientes. Nuestro cuerpo está hecho de minerales. Consumimos minerales. Necesitamos minería para un montón de recursos, para un montón de herramientas, para un montón... Muchas de nuestras prácticas y de nuestras interacciones están mediadas por productos y herramientas que inevitablemente y sustituiblemente usan recursos minerales. Nuestro cuerpo mismo usa minerales. No solamente no hay un consumo exosomático de minerales, sino también, principalmente, endosomático. Necesitamos hierro, calcio, fósforo, potasio, para poder pensar, para tener una vida saludable. Entonces, ¿qué tipo de minería necesitamos? ¿Cuál es la minería apta para la vida? ¿Y cuál es la minería que nos está matando? Eso es lo que tenemos que pensar. Por supuesto, no podemos pensar la vida sin minería, eso es lógico. Si vivimos en la tierra y la tierra es mineral, somos mineral. La vida no implica esa separación entre reino mineral, reino vegetal y reino animal que nos mal enseñan. La vida es una danza, la vida es una danza. Los átomos de carbono que tenemos acá en nuestras uñas, antes pueden haber pasado como glucosa y antes pueden haber estado, ¿no es cierto?,
en la cáscara de un caracol. Los minerales fluyen a través de seres y no hay fronteras entre especies ni entre reinos para el potasio, para el fósforo, para el hierro. Pero se trata de proporciones, se trata de cantidades, de formas de uso, de formas de extracción, de por qué, para qué, cuánto extraemos, de qué tipo de minerales. Hay que ser cuidadoso con eso porque no podemos extraer hierro para lo que sea, litio para lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, pensarnos como seres mineralógicos nos ayudaría a pensar qué tipo de minería necesitamos para hacer de la Tierra y seguir haciendo de la Tierra una gran comunidad de comunidades convivientes. Eso que nunca deberíamos haber descuidado y degradado. Eso, muchas gracias.